Un placer saludarles a esta hora. Soy Ray Lyman. Bienvenidos a su noticiero Telemundo, con todo lo que a usted le interesa saber de este 14 de enero del año 2026. Día en que se van a eliminar el procesamiento de visas de inmigrantes para 75 países, incluido Colombia y Brasil. Así estamos. El presidente Trump amenazó hoy con cortar los fondos federales a las llamadas ciudades santuarios desde el 1 de febrero. Si quieren inmigrantes en sus ciudades, tendrán que pagar por ellos, mientras buscan juicio político contra Kristi Noem, al mando de ICE. Escarcelan este 14 de enero al menos 12 periodistas venezolanos de los centros de tortura del régimen de Maduro, mientras italianos liberados por el régimen dejan testimonios para la historia como este. Era peor que Alcatraz. 14 meses dormimos en el suelo con cucarachas. Palabras de Mario Burló. Según datos oficiales, aún permanecen en Venezuela decenas de ciudadanos italianos en estas prisiones. Orgullosos de ti, de Alicia y de otros 200 artesanos de los 32 estados de México, porque le has dado a tu nación el récord Guinness de la exposición de bordados y tejidos más grandes del mundo. El presidente Trump amenazó a varios estados del país. Dijo que recortará los fondos federales a los estados con ciudades santuarios, aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las leyes migratorias del gobierno. Los pagos federales a los estados por sus llamadas ciudades santuario se van a suspender este 1 de febrero. Ha aseverado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales sin ofrecer más detalles sobre los fondos o estados afectados por esta medida. El gobierno federal no realizará más pagos a los estados por sus centros de protección criminal corruptos, conocidos como ciudades santuarios. Así lo ha manifestado el presidente Trump, que ha acusado también a estas autoridades locales de alimentar el crimen y la violencia. Cabe recordar que en agosto del pasado año, la justicia bloqueó una medida similar, impulsada por la administración Trump, que buscaba recortar los fondos destinados a 30 jurisdicciones, entre ellas Los Ángeles, Baltimore, Boston, Chicago. Todas estas ciudades se han negado a cooperar con las autoridades federales a la hora de poner en marcha medidas migratorias encaminadas a acelerar la deportación de migrantes. Un empleado del ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, arrestado como parte de la ofensiva de inmigración del presidente Trump, ha desatado molestia dentro de funcionarios de la ciudad y del propio recién estrenado alcalde de Nueva York, que exigió su liberación inmediata. Atrajo a manifestantes este martes al centro de detención de Manhattan, donde se encuentra detenido. Rafael Andrés Rubio Borges había permanecido en el país por mucho más tiempo de lo establecido en su visa de turista. Fue arrestado una vez por agresión y no tenía derecho legal para estar en Estados Unidos. Así lo aseguró ICE para justificar la detención del funcionario venezolano. La presidenta del ayuntamiento, la demócrata Julie Menin, afirmó que Rubio Borges es un analista de datos para la unidad legislativa de la ciudad, tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos hasta octubre de este año. Menin informó que el empleado del Consejo Municipal firmó un documento como parte de su proceso de contratación en el que confirmó que nunca había sido arrestado y pasó la verificación de antecedentes estándar que se le realiza a todos los solicitantes de empleo de la alcaldía. La primera detención de un empleado del equipo del recién electo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, arrestado por agentes de ICE este lunes en una cita rutinaria con migración, ha desatado el enojo de activistas y miembros del Consejo Municipal donde trabajaba. Lo vamos a defender con nuestros recursos legales. Estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos hasta octubre de este año y lo detuvieron ilegalmente. Aseguran que el empleado tenía un año con ellos y es un analista de datos. Además, que están tratando de detener su expulsión del país a través de una petición. El alcalde exigió su liberación inmediata, diciendo que es un ataque a la democracia, a la ciudad y a los valores. Pero el Servicio de Inmigración y Aduanas dice que ingresó con una visa de turista en 2017, año en el que tenía que salir. Agregó que sus agentes arrestaron a Rafael Andrés Rubio Bojorquez, un inmigrante indocumentado con antecedentes penales, originario de Venezuela, que tenía historial delictivo, incluyendo un arresto por agresión y no contaba con autorización de trabajo, dijeron.
una versión diferente a los funcionarios. Esta práctica se sigue llevando a cabo aquí en la ciudad de Nueva York y en el último año incluso ha aumentado, donde las personas llegan a su cita con migración y son detenidos inmediatamente por ICE. La gobernadora de Nueva York se unió al pedido argumentando que estas detenciones violan los principios básicos de justicia. Y tras el incidente, en su informe de gobierno realizó propuestas de ley para protección de los inmigrantes, entre ellas, establecer el derecho a demandar a los funcionarios federales por violaciones constitucionales y proteger a neoyorquinos de los agentes en lugares sensibles y cuando no presenten una orden judicial, propuestas que aún deben ser aprobadas por la legislatura. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Las historias de nuestra gente, siempre en ella hay sacrificios, espera, mucha fe también, sobre todo con el tema migratorio. Historias como estas. Luego de recibir la noticia de que se le había concedido un perdón migratorio para poder regresar a Estados Unidos, luego de haber pasado 3 años en México, finalmente un hombre está de regreso con su familia viviendo al norte de Texas. Ojalá dentro de unos meses ya estemos más cercas para yo poder regresar con mi familia. Esto nos decía Luis en julio del año pasado, cuando conversamos con él luego de que su reacción al recibir la noticia de que su perdón migratorio había sido aprobado se volviera viral a través de redes sociales. Él buscaba regularizar su situación migratoria. Fue traído a Estados Unidos sin documentos cuando era niño. Vivió y creció en el Metroplex y al ser mayor se casó con Leslie, ciudadana americana con quien tiene una hija. Ambos pensaron que el camino para que Luis se convirtiera en ciudadano sería fácil, pero dicen, se encontraron con muchos retos. Él tuvo que ir a México para pedir un perdón migratorio en el consulado americano y cuando quiso regresar, la entrada le fue negada, obligándolo a quedarse por 3 años en ese país. Me trajeron a los Estados Unidos a los 4 años y pues yo no conocía nada de México, era un país completamente nuevo para mí. Su esposa e hija lo visitaban periódicamente y con ayuda legal fueron persistentes en su proceso migratorio. Y yo le quería dar la oportunidad de él poder regresar aquí y seguir nuestras vidas en los Estados Unidos porque somos buenas personas. Finalmente, en noviembre, luego de un largo y difícil proceso, Luis recibió su visa y posteriormente su green card para poder regresar con su familia a los Estados Unidos. Cuando crucé para los Estados Unidos, sentí como un alivio. Después de horas de viaje en carretera, llegó a la casa que con mucho esfuerzo compró con su esposa en Grand Prairie, Texas, y que tenía años sin pisar, donde lo recibieron con el abrazo más especial. Y como él hay muchas personas que son así, que tienen un récord limpio y aún así son afectados con el sistema. Luis, como un dreamer, que ha padecido en carne propia la incertidumbre que da el no tener un estatus migratorio permanente, dice que quiere que su historia sirva a otros soñadores como un mensaje de esperanza. Que hagan las cosas bien, las cosas legal, que no pierdan esperanzas, que no pierdan fe, que trabajen duro, que sean la mejor versión que puedan ser. Para mostrar que nosotros estamos aquí para quedarnos. Y el Servicio de Impuestos Internos anunció que a partir de este 26 de enero va a comenzar oficialmente el periodo para presentar las declaraciones de impuestos de este 2026. Un año marcado por importantes cambios en materia de deducciones, créditos y la forma de recibir también los reembolsos. Juan Gabriel Gordín nos explica qué deben saber los contribuyentes para declarar muy bien. El Servicio de Impuestos Internos espera recibir más de 164 millones de declaraciones durante esta temporada y anticipa que la mayoría se presentarán de manera electrónica. Los contribuyentes tienen hasta el 15 de abril para presentar y pagar sus impuestos o solicitar una prórroga. Este año destacan nuevas deducciones para trabajadores con propinas, con horas extra, personas mayores y quienes pagan intereses por préstamos de autos fabricados en Estados Unidos. Como la deducción para aquellos que reciben propinas, pueden deducir, dependiendo de sus ingresos, hasta los primeros $25,000 de ingresos no estarán sujetos a impuestos. Para reclamar estas deducciones, el IRS introdujo nuevos anexos, además de ajustes en la deducción estándar y aumentos en créditos tributarios por hijo y el crédito por ingreso del trabajo. Y la mejor manera de presentar es de manera electrónica. Aquellos que presentan de manera electrónica y eligen depósito directo usualmente
se le procesa esa declaración dentro de 21 días y recibirá ese reembolso lo más pronto posible. Otro cambio importante es que se dejará de enviar cheques en papel. A partir de ahora, los reembolsos se enviarán por depósito directo, tarjetas prepagadas o billeteras digitales, por lo que se recomienda tener una cuenta bancaria activa. Primero asesorarse, ¿verdad? De cuáles son los cambios, cómo eso me afecta, y por eso es que invitamos a las personas a visitar irs.gov, donde tenemos esta información disponible. El IRS también insiste en presentar la declaración con anticipación, revisar cuidadosamente los ingresos reportados y mantenerse alerta ante estafas, especialmente durante esta temporada. Es importante que las personas sepan que el IRS no se comunicará ni por llamadas pregrabadas, ni por mensaje de texto o por correo electrónico, especialmente en las redes sociales tampoco. El Servicio de Impuestos Internos también recomienda a los contribuyentes no omitir ingresos y verificar cuidadosamente las deducciones para evitar errores. Todos estos cambios buscan un sistema más moderno, rápido y justo, pero también significa que debemos estar mejor preparados. Juan Gabriel Gordín, Noticias Telemundo. Con esta información hacemos una pausa. Al regreso, lo que es noticia en Columbus, Ohio, aquí en Noticiero Telemundo, con el acento informativo en las noticias de nuestra gente. Revisemos de inmediato lo que es noticia en Columbus hoy. La policía de Columbus ofreció esta mañana una rueda de prensa para ofrecer más detalles sobre el doble asesinato que ha conmocionado a nuestra ciudad, el del joven matrimonio de Monique Spencer Tepp. La policía cree que el doctor Michael McKee actuó solo y que no hay otros sospechosos en el tiroteo mortal de su exmujer y el marido de esta en el norte de Columbus, un caso, por cierto, que ha acaparado la atención nacional e internacional. La jefa de policía de Columbus, Elaine Bryan, compartió las últimas novedades sobre la muerte de Monique y Spencer Tepp. La pareja de Winland Park, que fue encontrada muerta a tiros en su casa de North 4th Street, mientras que sus hijos de tan solo 4 y 1 año resultaron ilesos de este ataque. Creemos que en este momento tenemos a la persona responsable de los asesinatos de Monique y Spencer Tepp. Y esa persona es Michael McKee. Dijo Bryan, no podemos hablar de todos los detalles relacionados con este caso, por lo que no queremos poner en peligro la condena definitiva, señaló la funcionaria. La investigación sobre el tiroteo sigue en curso y esta semana se ha visto, por cierto, a la policía de Columbus recogiendo posibles pruebas en la residencia de McKee en Chicago, el edificio de apartamentos de Pierre en North Lincoln Park West. Bryant afirmó que las pruebas recuperadas en Chicago relacionan a McKee con los asesinatos, aunque por el momento se desconoce el motivo. McKee se enfrenta ahora a cargos de asesinato premeditado con agravantes en el Tribunal Municipal del Condado de Franklin. Y 2 representantes estatales están patrocinando un proyecto de ley destinado a proteger a los ancianos de Ohio de perder sus hogares si no pueden pagar las crecientes facturas. El representante David Thomas, republicano por Jefferson, el representante Adam Matthew, republicano por Lebanon, defiende el proyecto de ley 443 de la Cámara de Representantes, esta ley de protección de las personas mayores contra la ejecución hipotecaria. Es una medida diseñada para ofrecer a los ancianos de Ohio mayores garantías contra la pérdida posible de sus hogares debido a las presiones del impuesto sobre la propiedad. Este proyecto 443 establecería protecciones en todo el estado que impedirían a los condados de ejecutar la ejecución hipotecaria por impuestos sobre la propiedad a los propietarios de vivienda cuando este ocupante tenga 65 años o más, o también sea su cónyuge que reúna estos requisitos. El proyecto de ley se aplica a viviendas valoradas en menos de $750,000, al tiempo que garantiza también que el propietario siga realizando algún tipo de pago mensual para saldar cualquier saldo fiscal pendiente. En estos momentos el proyecto de ley permanece en la mesa de la Comisión de la Cámara de Representantes a la espera de una nueva consideración. El representante Thomas dijo, no conozco ningún otro estado que tenga este tipo de legislación, lo que sitúa a Ohio a la cabeza en la protección de nuestros propietarios de edad avanzada frente a las ejecuciones hipotecarias.
Aunque las ejecuciones hipotecarias de personas mayores son extremadamente raras, las preocupaciones planteadas por los habitantes de Ohio subrayan la necesidad de una norma clara, según se afirma en el comunicado emitido este martes. El Instituto Nacional del Cáncer estimó que aproximadamente 13.360 mujeres serían diagnosticadas con cáncer cervical y 4.320 de ellas morirían de esta enfermedad. Cifras que en comparación con años pasados reflejan disminución en el caso de las últimas décadas, gracias a los esfuerzos preventivos. Con los llamados exámenes femeninos vitales, si en este 2026 usted olvidó agregar sus exámenes femeninos vitales a la lista de propósitos, tenga en cuenta que, aunque se trate de un momento incómodo, tal vez tedioso, representan para usted minutos con la bendición de detectar señales de cáncer cervical a tiempo. Les invitamos a que visiten telemundocolumbus.com para leer un artículo con más detalles relacionados con este importante tema de salud. Con esta noticia hacemos una pausa. Al regreso, mucho más información en Noticiero Telemundo, tu espacio de las noticias en español. Siempre es oportuno dedicarle cierto espacio dentro del noticiero a temas ambientales, sobre todo con nuestro planeta. El 2025 dejó una factura climática enorme en los Estados Unidos. Según Climate Central, uno de los años con más desastres de alto costo, con un total de 23 eventos extremos, cientos de víctimas, pérdidas que superan los 100.000 millones de dólares. Y todo esto sin impactos directos de huracanes en territorio estadounidense. El 2025 dejó una factura climática enorme en los Estados Unidos, según Climate Central. Fue uno de los años con más desastres de alto costo, con un total de 23 eventos extremos, cientos de víctimas y pérdidas que superaron los 100.000 millones de dólares. Y todo esto sin impactos directos de huracanes en territorio estadounidense. En California, los incendios Eaton y Palisades, alimentados por vientos Santa Ana de hasta 100 millas por hora y una sequía extrema, arrasaron más de 37.000 acres de terreno, destruyeron 16.000 estructuras y cobraron decenas de vidas. Con 61.000 millones en daños, se convirtieron en los incendios más costosos de la historia del estado. La primavera y el verano trajeron una oleada de tormentas severas. 21 de los 23 desastres fueron tornados y granizadas que azotaron el centro y el este del país. En marzo, Texas y Arkansas sufrieron episodios extremos y el Valle del Río Grande vivió inundaciones históricas. En mayo, Kentucky, Missouri y Virginia registraron intensas tormentas que dejaron 28 muertos y en Dakota del Norte un tornado EF5 con vientos superiores a las 210 millas por hora puso fin a más de una década sin tornados de esa magnitud. Durante el verano, Texas enfrentó la peor inundación en décadas en el Hill Country. Lluvias torrenciales elevaron el río Guadalupe 37 pies, con un aumento del caudal del 1.700% en apenas hora y media. Mientras tanto, la sequía se profundizó en los estados de las Rocosas. Las olas de calor persistentes y la disminución de las reservas hídricas y de nieve ya de hecho afectan al turismo de invierno. Desde 1980, Estados Unidos ha sufrido 426 desastres billonarios que suman más de 3.1 trillones de dólares y la frecuencia entre estos eventos sigue aumentando. 2025, por tanto, confirma que los eventos extremos son nuestra nueva normalidad, cobrando vidas y erosionando economías. La respuesta exige mayor adaptación, infraestructuras resilientes y alertas tempranas. Pablo Sánchez, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti. Vital proteger nuestro planeta. Vamos entonces a una pausa y al regreso, más información. Orgullosos de ti, de un mural que es récord Guinness hoy para orgullo de los mexicanos. Siempre es oportuno agradecer por su sintonía, por siempre sus mensajes tan agradables a través de Racy Lyman en Instagram y por supuesto en nuestros websites.
que son tan importantes con información diaria para usted. La paciencia, el trabajo artesanal dedicado, el reto de hacerlo increíblemente, eso premiamos hoy en Orgullosos de Ti. Hoy estamos orgullosos de más de 200 artesanos de los 32 estados de México que realizaron un muro que le ha dado a esta nación el récord Guinness de la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo. El conocimiento que hay en este muro no se aprende de los libros. Sobre mantas de algodón hay un legado ancestral que pasa de generación en generación. Se borda punto a punto la trama y la urdimbre para representar la cosmovisión de nuestro estado. El trabajo de Alicia y otros 200 artesanos de los 32 estados de México quedó plasmado en este muro formado por 3.106 piezas que le han dado a México el récord Guinness de la exposición de bordados y tejidos más grande del mundo. En México hay más de 6 millones de artesanos, pero cada estado tiene su propio estilo, técnica y belleza. En cada puntada van años de conocimientos de madres y abuelas. Hortensia cose desde los 13 años. La técnica la aprendió de la zona zapoteca de Oaxaca y dice que cada bordado requiere un promedio de 30 horas de trabajo a mano. Me vine muy chica de la Sierra Juárez de Oaxaca y aquí estamos con las tradiciones, que no se pierda eso, esta figura más chica. Cada diseño es distinto, desde la cosmogonía de los pueblos indígenas hasta diseños más modernos. Ya personas pues ya no quieren bordar, ya no esto, porque sí es muy, pues sí, mucho trabajo, la vista, todo eso. La exposición de bordados y tejidos más grande del mundo estará exhibida al público a partir del próximo sábado en el Complejo Cultural Los Pinos, para que nacionales y extranjeros admiren el legado de siglos en diseños de hilos de colores. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Feliz noche para todos. En Instagram, Racy Lyman, Reparador Sueño, Mi Deseo y del resto de nuestro equipo de Noticiero Telemundo. Y continúen, por supuesto, con la buena programación que Telemundo tiene este 2026 para usted.